Recién pasamos un proceso electoral general histórico en nuestro país. Por primera vez una mujer asumirá las riendas de esta nación, lo mismo que tendrá el control del Congreso Nacional, un partido denominado de izquierda. Honduras se prepara para una nueva era después de 12 años del gobierno nacionalista, y esto pues tiene a muchos esperanzados debido a las situaciones que se han dado atípicas en este proceso electoral. Desde antes se tenía mucho temor, aquí ustedes lo pudieron observar en la serie de programas que realizamos sobre el proceso electoral, en relación a las posibles consecuencias que se podrían generar en el proceso electoral del pasado 28 de noviembre. Sin embargo, las cosas fueron totalmente lo contrario. La ciudadanía llegó a las urnas a votar y eso quedó evidenciado, ya que casi el 70% del padrón electoral participó en este proceso. El margen fue amplio y no hubo forma de que ninguno de los partidos políticos hablara de un posible fraude ante estas elecciones y ante la participación de la población. Hoy estaremos abordando este tema. Tenemos a dos invitados especiales. Uno es sociólogo, el otro es historiador, y con ambos vamos a hablar sobre las elecciones generales 2021. Se trata del sociólogo Marco Antonio Tinoco, catedrático también de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y le damos la más cordial bienvenida, maestro. Bienvenido. Muchas gracias a UTV, el canal universitario de la cultura, por esta invitación para compartir algunas reflexiones sobre estas elecciones del año 2021. Y también está con nosotros el historiador y también catedrático de nuestra universidad, Guillermo Varela. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, un placer estar de nuevo con usted. Comencemos hablando un poco de historia. Los datos que arrojan este proceso electoral, ¿qué nos puede decir? La diferencia, la participación ciudadana, la cantidad de votos que obtiene en el caso de Xiomara Castro de Zelaya, que se estima que podría llegar cerca de los 2 millones de votos. Es una votación récord, en efecto, con la excepción de la elección de 1985, donde hubo un conflicto constitucional incluso, que amenazó romper el orden legal. No había habido tanta participación. Creo que en los últimos años la cuestionada elección del primer gobierno del Partido Nacional de Porfirio Lobo creo que alcanzó un 49% de participación. Se estima que la del 2013 superó un poco ese margen y que probablemente la del año 2017 habría llegado cerca del 60%, pero esta sí, definitivamente cercana al 70%, es una votación récord. Repito, la excepción relativa en los últimos 30 años de historia bajo la actual Constitución de 1982 es 1985, donde participaron múltiples opciones porque no se pudo resolver el problema de las primarias y se pactó un acuerdo de la llamada opción B, donde todas las corrientes de los principales partidos hicieron simultáneamente la elección primaria y la general. Maestro, ¿no hubo forma de que alguno de los partidos dijera hubo fraude? Sí, cuando hay una amplia participación como la que hemos tenido en estas elecciones de este año 2021, es difícil que el adversario que ha perdido, el partido que ha perdido, pueda alegar fraude. Sobre todo porque creo que en estas elecciones estrenamos nuevos órganos electorales, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Partidario y una nueva ley electoral, y se incluyó una tercera fuerza política en la administración de estos órganos electorales, y creo que aunque tuvimos unas elecciones primarias donde se trató de generar un clima de incertidumbre, creo que los consejeros y las consejeras del Consejo Nacional Electoral trabajaron para que estas elecciones fueran elecciones más transparentes, que generaran mayor certidumbre. El hecho también de tener mayor equipo tecnológico como el lector de huellas digitales, eso abonó. El hecho también que tengamos una nueva identidad, con todos los problemas que tuvo el proyecto Identifícate, creo que eso fue mejorando las condiciones, ¿verdad?, para que tuviéramos elecciones más creíbles
y sobre todo le dio la certidumbre, la contundencia con que la ciudadanía manifestó su voluntad popular de participar en estas elecciones, el hecho de que se creara una alianza multipartidaria. Creo que eso dio contundencia a estas elecciones y el hecho también de que se dieran resultados preliminares a las 3 horas de haber cerrado la última mesa electoral. Creo que eso ayudó bastante para que no se generara conflicto, enfrentamiento e incertidumbre en ese proceso electoral. ¿Qué expectativa tenía usted, maestro, de este proceso? Hace 3, 4 meses era de bastante incertidumbre, empezando por lo que algún colega el compañero Tinoco mencionaba, la posibilidad de un empate catastrófico entre la oposición. Es decir, el referente al que apostó el Partido Nacional fue mantener la oposición dividida. Entre más habían ataques de uno al otro, eso era ganancia, que aseguraba que el voto duro del Partido Nacional iba a prevalecer. Pero a partir del 13 de octubre aquí hubo un alineamiento completamente distinto. Se notó la preocupación en los principales actores del Partido Nacional por la galvanización que esta alianza de última hora despertó. Porque es que el problema en Honduras, según las encuestas, es que la mitad de la población no tiene simpatía ni filiación partidaria. Son o los que se abstienen o el voto independiente, que espera a última hora ver el panorama, y si se da cuenta de que hay una opción, aunque no se identifique originariamente o doctrinariamente con ella, que puede generar un cambio que le parece necesario, se va a alinear y va a definir, y eso fue lo que ocurrió. Es decir, la alianza triunfa no solo por el voto de libre, que de repente puede ser dentro de la misma mayoritario, va a triunfar con el concurso del Partido Salvador de Honduras, que de acuerdo a encuestas del Centro de Estudio para la Democracia, sus simpatizantes en un 75% iban a votar. Incluso la alianza despertó simpatía en una base de 8%, según esta encuesta del Partido Nacional. Y si le agregamos a eso el voto independiente, es decir, estaban ya dadas las condiciones. De hecho, en esa semana creo que CESPA presentó una encuesta en la que ya le daba a Xiomara, en apenas una semana anunciada la encuesta, 37% sobre creo que un 21 o 22% de Tito Afura. Y obviamente las semanas que vinieron fueron generando más expectativa, más decisión de ese voto independiente, y el resultado es ese. Es decir, era una situación que de prevalecer las elecciones transparentes era de esperar. Es decir, no fue mayor sorpresa. Pero también, en mi opinión, aquí intervino un factor importante, y es el poder fáctico hegemónico de la potencia norteamericana, que ya desde hacía meses atrás estaba dando claras señales de que estos procesos fuera transparentes. Una nueva administración, no debemos olvidar que la anterior lamentablemente le sirvió de soporte al régimen que está saliendo, cuando se avala una situación que a todos luces era irregular, que la misma observación internacional había declarado de baja calidad técnica y que debía repetirse la elección. ¿Y usted qué expectativa tenía? Ya le quiero consultar, maestro, y no me pierda esa idea, porque le quiero consultar si en la historia se registra unas elecciones tan tensas como estas que acabamos de pasar. ¿Qué expectativas tenía usted? Bueno, las expectativas es que iba a haber un cambio, ¿sí? Las expectativas de cambio, porque... ¿Sentía temor, maestro? En algún momento creo que los ciudadanos sintieron temor por la cantidad de muertos. Creo que, si no me equivoco, fueron más de 30 muertos, ¿verdad? Es decir, de candidatos que iban a participar en el proceso electoral, y se generó toda una campaña de miedo, ¿verdad? Pero estábamos claros que si había enfrentamiento no iba a ser antes del proceso electoral, que el enfrentamiento podía ser después del proceso electoral, dependiendo quién ganara, ¿no? Y entonces creo que si hiciéramos un análisis más profundo con mayor tiempo, podríamos ver que el contexto de esta elección se viene configurando desde hace muchos años, ¿no? Cuando un modelo económico, social, neoliberal se fue agotando porque no es un modelo incluyente, y sobre todo ese modelo político-social también genera, digamos, en los últimos gobiernos mayor impunidad. Y creo que la ciudadanía se cansó de estos gobiernos y dio una respuesta de ya basta de corrupción, ya basta de impunidad, ya basta que no se le resuelvan los problemas a las personas,
y que en las campañas electorales no se ofrezcan propuestas viables para resolver los problemas. Entonces yo sí esperé o esperaba que hubiera cambio, y ese es el cambio que tanto ha ansiado el pueblo hondureño, cansado de tantos problemas estructurales, ¿no? Como lo que es la desigualdad, la falta de oportunidades, y que las personas se tienen que ir en caravana a Estados Unidos precisamente porque no había esperanza de que aquí se podía resolver sus proyectos vitales, no podía pensar su futuro en este país. Y entonces, como dice el colega historiador Guillermo, que nos acompaña en esta entrevista, se generó la esperanza, la expectativa, ¿verdad? Cuando se produjo la alianza, entonces eso hizo pensar a la ciudadanía que podía tener esperanza en un cambio político. Y así fue como también movió no solo al Partido Salvador de Honduras, sino también a los partidarios del Partido Liberal, que también querían irse con el ganador. Entonces, ¿por qué? El tema de las elecciones se asemeja como cuando jugamos un partido de fútbol. Queremos ir con el ganador, Claro. ¿verdad? Y si con ese ganador podemos estar mejor, pues nos vamos con ese. Entonces, los liberales que están tan acostumbrados a estar en el poder, en un cargo público, entonces apostaron, sobre todo la manifestación de algunos líderes liberales que dijeron: nos vamos con Xiomara, ¿no? Nos vamos con este candidato, esta candidata, porque creemos que aquí es donde podemos sacar este partido de gobierno que nos tienen en esta situación tan grave, ¿no? De todos los problemas. Entonces sí pienso de que esto marca la historia, ¿no? de un cambio político, porque ya nos va a gobernar una persona que viene de un partido que no es los partidos tradicionales, centenarios, Partido Liberal y Nacional, sino de otro partido. Y también el hecho que vaya a ser una mujer, creo que eso es importante, ¿no? Y entonces la ciudadanía vio en ella, digamos, que ella podía encarnar el cambio político. ¿Recuerda alguna, o la historia nos registra algunas elecciones tan tensas? Yo sé que en Honduras hemos vivido de todo, incluso a principios del siglo XX, elecciones que terminaron en guerra civil, pero en la era moderna, en la era de la vida democrática, hemos tenido elecciones tan tensas como las que acabamos de pasar y que al final terminaron en un ambiente de paz. Sin violencia política previa, como la que refirió el compañero Marco Tinoco, no recuerdo de inmediato, pero sí una elección que le costó al perdedor aceptar su derrota, y es la que ocurrió cuando fue candidato Porfirio Lobo Sosa en el año 2005, que lleva la presidencia precisamente a Manuel Zelaya, esposo de la actual presidenta electa. Recuérdese que creo que la diferencia no anduvo ni en 50,000 votos, y fue un margen relativamente estrecho. Sí. Y de hecho la expectativa aparente era que el Partido Nacional, por lo menos antes de agosto, septiembre del 2005, las encuestas proyectaban que el Partido Nacional ganaba. Pero ocurrió otro hecho inédito. En este caso, en el 2021 es a última hora, no porque tuviera grandes créditos el Partido Nacional, ¿verdad? Porque ya sabemos que el descrédito es global, pero el problema es que la oposición estaba atomizada. Sí, y mientras no se galvanizara una sola candidatura mayoritaria, preferida por todos, no solo por la base, en este caso del Partido Libre, no se iba a poder materializar ese triunfo. Pues en esa vez ocurrió una situación que llenó de hartazgo a la población. No sé si usted recuerda el problema del combustible, que ocurrió una huelga de los taxistas. Para mí esa elección se definió en esa huelga, que fue de las pocas huelgas de los taxistas y transportistas que ha apoyado realmente al pueblo hondureño, cuando se aumentó en 20 lempiras el galón. Y la huelga hizo que, cuando también venía ya en retroceso el precio, que se aumentara en 20 lempiras, y eso creo yo que terminó de hastiar a la población en ese momento del gobierno de Ricardo Mauro, que no había llegado a ser tan nefasto en sus políticas públicas y económicas como las administraciones recientes. Entonces el resultado costó, creo que Porfirio Lobo Sosa tardó 2 semanas en reconocer, y parece que hubo incidencia de la comunidad internacional. Ya sabemos cuál es el sector más influyente que hay en Honduras de esa comunidad internacional para que aceptara el resultado.
Ese fue, creo yo, la más reciente en 30 años, porque Suazo Córdoba contra Sonia Agustino, el Partido Liberal Nacional, en el 82, 81, fue clara la diferencia. Creo que fue cerca de 10 puntos. Azcona, cuando llega el presidente respecto a Callejas, él fue mayoritario en la opción B, aunque individualmente Callejas había ganado, pero con mayoría relativa, no con mayoría absoluta. Hubo un poco de tensión que se resolvió, sí, pero no porque fuera tan cercana la diferencia entre Partido Liberal y Nacional, con un reparto de la burocracia. Usted recordará que la Corte Suprema pasó a control del Partido Nacional, la mitad de los ministerios, la mitad de las embajadas, pero la diferencia había sido más amplia del Partido Liberal que no del candidato individual, en tanto que Azcona pues sí había perdido, había sacado menos, no es que perdió, que el partido que Callejas. En la elección del 89, que Callejas se postula por segunda vez, fue tremenda. Creo que anduvo como en 12 o 15 puntos la diferencia. Quizás fue la más abultada antes de esta. La del 93 fue un poco menor, pero sí contundente, de Carlos Roberto Reina sobre Osvaldo Ramos Soto. Creo que fue más por repudio al régimen de Callejas, que empobreció mucho a la población con sus políticas neoliberales. En la de Carlos Roberto Flores Facusé no fue una campaña tensa. El favorito, que era Carlos Flores, no tuvo necesidad de esgrimir ninguna campaña como la de ahorita, que fue muy sucia, por cierto, del Partido Nacional contra doña Xiomara. La candidata era, por cierto, la primera mujer que era candidata en Honduras, era ya murió, ¿verdad? Doña Nora. Doña Nora de Melgar, pero el gane fue abultado. Fue una elección tranquila. Y luego viene la de Ricardo Maduro contra Pineda Ponce, que fue amplia la diferencia. Es decir, no se había dado una cuestión tan reñida, excepto en la siguiente, que fue la de Porfirio Lobo, y que le costó reconocer el triunfo. Por lo menos ahorita el perdedor, ya ayer se abrazó con la actual presidenta electa. ¿Es el voto del castigo al Partido Nacional? ¿Es el voto de castigo a Juan Orlando Hernández? ¿Es el voto de castigo a Tito Asfura? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Desde qué perspectiva lo analizan, maestro? Sí, es un voto de cansancio ciudadano, de estar durante muchos años aguantando que no se resuelvan los problemas y que la gente tiene necesidad de cambio. Y tenemos necesidad de ese cambio como sociedad. Entonces es un voto de la ciudadanía, es un voto de la sociedad. Para Xiomara, como dijo aquí el colega Guillermo, no es un voto partidario, es un voto de la ciudadanía, ¿verdad? Que no necesariamente tiene una afiliación partidaria. Es decir, una ciudadanía que cada vez es menos fiel a un partido político, precisamente porque la política y los partidos políticos sobre todo se han desvirtuado y la política lo han hecho un negocio y no han hecho lo que el Papa Francisco habla de la buena política que es resolver los problemas de la ciudadanía. Aquí en América Latina tenemos ejemplos de políticos, ¿verdad? Que han sido austeros, por ejemplo el presidente de Uruguay, que es austero, vive en su casa, no anda a guardaespaldas. Creo que eso le gusta a la ciudadanía, ¿verdad? Entonces creo que esto es un desafío para que este encantamiento con la política, con la participación ciudadana y en las decisiones públicas se mantenga, para que ahora los que vayan a gobernar, digamos que mantengan ese entusiasmo por la participación ciudadana, el involucramiento en los asuntos públicos, en la resolución de los problemas, porque está claro que en la medida que no hay participación de la ciudadanía, donde no hay deliberación también de la ciudadanía en la solución de los problemas, el ciudadano termina cansándose, ¿no? Porque la participación de los ciudadanos tiene un costo. Para participar en una elección hay que movilizarse, hay que movilizar recursos. Entonces, pero si no hay una retribución, es decir, si los políticos no resuelven los problemas, entonces la gente dice, ¿para qué voy a participar si no me están resolviendo los problemas? Entonces creo que este es un voto para que se les resuelvan los problemas a los ciudadanos y para seguir generando esperanza del cambio y que sigamos avanzando como sociedad,
para recuperar también la dignidad como pueblo, es decir, los hondureños y hondureñas demostraron la dignidad que se tiene como ciudadano, ¿verdad? Porque prácticamente con todas las acciones que habían venido haciendo los últimos gobiernos, era para, digamos, quitarle esa dignidad, quitarle esos derechos, y prácticamente los ciudadanos no veían que sus problemas y sus proyectos de vida se podían realizar en el país, sino que tenían que irse fuera del país. Entonces sí, creo que este voto de la ciudadanía es un voto de esperanza. O sea, usted más que un voto de castigo para el Partido Nacional, usted lo ve un voto de confianza para Libre. Sí, porque no es un voto pasivo, ¿verdad? O sea, te castigo y nomás yo me desatiendo de los asuntos públicos. Porque el voto de castigo se ha venido hablando desde los años 80, ¿no? Cuando el Partido Liberal hacía un mal gobierno, entonces iba el voto de castigo de los nacionalistas, y al revés. Pero aquí creo que tenemos una ciudadanía más exigente. Tenemos una juventud con mayores niveles de escolaridad que las generaciones pasadas. No quiere decir que la educación esté bien, ¿verdad? Pero tenemos, digamos, una ciudadanía con mayores grados de escolaridad y con mayor exigencia, ¿no? No podemos comparar el contexto de las elecciones de los 80 con las elecciones de ahora, porque era menos población, habían otros problemas. Entonces creo que ahora tenemos una ciudadanía más exigente y que le va a exigir al nuevo gobierno que se resuelvan los problemas, ¿no? Maestro, ¿usted cómo lo mira? ¿Voto de castigo al Partido Nacional, a Juan Orlando Hernández, a Tito Asfura? ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, Tito Asfura es parte, obviamente, de la estructura del Partido Nacional, pero no es directamente el conductor, el decisor de las políticas públicas macro, que en mi criterio ha funcionado exitosamente para la élite que está detrás del proyecto de Juan Orlando Hernández. Esos proyectos económicos extractivistas, concesionarios abusivos, sin transparencia, y aparte de eso, los operadores de los mismos se han revestido de una arquitectura jurídica de impunidad que da asco, y yo creo que la población, sin tener mayor profundidad de conocimientos jurídicos o de ética política, ha entendido que esto se convirtió en una porqueriza de la gestión pública, horrorosa, vinculada con el crimen organizado. La prensa, las redes sociales han permitido desbloquear lo que antes era un monopolio informativo que inducía a determinada sociedad a pensar de tal manera. La gente piensa ahora de manera distinta, tiene otra fuente de información y se ha dado cuenta del desastre insoportable al que se llegó. Y yo creo que es una combinación de ambos, es un rechazo a lo que hizo la gestión de las administraciones nacionalistas desde Porfirio Lobo Sosa hasta Juan Orlando Hernández, pero diciendo ya no queremos esto, y empoderamos a alguien con la posibilidad a que nos devuelva la esperanza de que eso no se repita, y hacer lo contrario, es decir, políticas de inclusión social. Tenemos que revertir una tendencia que se ha cerrado hace 2 semanas con la publicación del INE de que alcanzamos 74% de pobreza y más de 50% de miseria, de extrema pobreza. Es una cosa vergonzosa. Mire, El Salvador y Guatemala, que son países que tienen problemas muy parecidos a nuestros, no tienen ese nivel de pobreza. Creo que El Salvador anda en 40% por mucho su pobreza. Costa Rica tiene 25%, indigencia de 8% o menos. Nosotros tenemos más, 1 de cada 2 hondureños no saben si van a comer más tarde. O sea, esto ya no se aguanta. Tiene que revertirse. Entonces el voto es un voto desesperado de rechazo, de hartazgo por lo que hay y de esperanza por salir de eso. Y ese es el mandato, más que de una base partidaria de Libre, de la mayoría de la población que dijo basta ya a esto, como en su momento manifestó la conferencia episcopal, que supo leer el sentimiento de la sociedad, y creo que eso potenció también bastante a la ciudadanía. Ahora bien, fue una candidatura de unidad la que llegó, encabezada obviamente por Libre, pero con el apoyo del Partido Salvador de Honduras y el Partido Innovación y Unidad PINU. ¿Se habían dado alianzas de esta naturaleza para llegar a la presidencia? Bueno, es que la anterior 2017 fue también una alianza. Pero no se logró. No, se logró ganar y quedó demostrado que la tendencia, si nosotros ya celebrábamos con un 16%, cuando se cerró la vez pasada, en el 2017, con el 59% oficial, aunque se menciona que era 72% de las actas que ya habían llegado, solo se quisieron leer el 59%. O sea, ya ese triunfo era inojetable.
estadísticamente. El compañero que es investigador social lo entiende muy bien. Sí. Pero, o sea, el problema ahí, el factor fundamental fue el fáctico norteamericano de la administración Trump, que apostó más a una victoria geopolítica que la transparencia democrática. Eso también es histórico, ¿no? El hecho de que una alianza llega por primera vez, o una unidad, porque quisieron llamarlo más unidad que alianza, llegara ahora a la presidencia de la República. ¿Qué debe de pasar de ahora en adelante con esta alianza? ¿Se debe de mantener? ¿Se debe de cuidar? ¿O qué cree usted que podría pasar con la misma? Sin duda que esa alianza del Partido Salvador de Honduras y Libre y el Pino es un golpe de timón por parte de los estrategas de esta alianza, ¿no? Es un golpe de timón porque fue la alianza la que generó la expectativa de que se podía ganar la elección. Pero una cosa es hacer una alianza para ir a una elección y otra cosa es mantener la alianza en el gobierno. Exacto. Son dos momentos diferentes. Y para eso se requiere, digamos, que pueda haber capacidad de diálogo y que también dentro de las fuerzas políticas que están participando se genere la confianza, porque usted no puede dialogar y no puede mantener una relación si no hay confianza. Entonces debe seguirse fortaleciendo esa confianza entre todas las fuerzas políticas que están en esta alianza, y creo que tienen que actuar con ecuanimidad, deben ser prudentes, deben ser profesionales a la hora de mantener esta alianza, y sobre todo la forma como se van a elegir los funcionarios, los secretarios de Estado y todos los funcionarios que van a ocupar la dirección de todas las instituciones públicas, y cómo va a ser esa selección y cómo debe ser esa selección incluyente por parte de las tres fuerzas políticas, que deben ser incluyentes. Ese criterio de inclusión debe prevalecer, porque estamos luchando, como dijo el compañero y colega Guillermo, contra un modelo excluyente. Entonces necesitamos dar cátedra de inclusión en la forma como se va a gestionar el gobierno, y el modelo también de gobernanza tiene que ser un modelo de gobernanza incluyente. ¿Sí o no? ¿Debe el Partido Salvador de Honduras dirigir el Congreso Nacional? Creo que ¿Sí o no? si hay un acuerdo, previo que se ha firmado para hacer la alianza, y si esa es la promesa, la promesa tendría que cumplirse para poder complacer, ¿no? Porque yo creo que en nombre digamos, del país, las fuerzas políticas tienen que ceder sus intereses, sus pretensiones como partido para gobernar, ¿verdad? En nombre de la gobernabilidad, todas las fuerzas políticas deben de poner sus intereses. Ok. Maestro, ¿sí o no? Es que yo no le podría decir sí o no sobre la base de una cuestión partidaria. No obstante, coincido con el profesor Tinoco en que si hay un acuerdo que llevó a la victoria, debe respetarse los acuerdos, pero antes que nada, la mejor gente. En el Partido Salvador de Honduras hay muy buena gente. Yo, en lo particular, creo que doña Maribel Espinosa o Fátima Mena serían excelentes candidatas a dirigir el Congreso, pero antes que pensar en el partido, que se piense en la mejor gente, y que ellos coincidirían en este caso ambos factores. Muchísimas gracias a los dos. Lastimosamente se nos acaba el tiempo, hay muchos temas, hay muchas aristas que podríamos aquí pasarnos todo un día analizándolos. Les agradezco mucho el tiempo que se han tomado para acompañarnos en este programa. Maestro, muchas gracias. Maestro, también a usted muchísimas gracias. A todos ustedes les agradecemos siempre por estar con nosotros. Les recuerdo, nuestras redes sociales aparecen en la parte de abajo. Manténgase siempre en contacto con nosotros y usted podrá estar disfrutando de toda la programación de UTV, el canal universitario de la cultura. Soy Franz Rivera, nos vemos en la próxima.